cómo fue su relación con el profesor Juan Bosch y cómo se inicia, qué elementos se dieron para que el PLD fuera fundado en... Acerca el celular más. Sí. Espérese, doctor. No, es que hay una cosa. Ahí se oye mejor, ahí se oye mejor. Espérese. No, tengo que salir. No, se oye bien ahí. Te veo y se oye bien ahora. Déjalo ahí donde tú lo tienes. Perfecto. Sí, y si lo pones en la mesa no se va a oír igual. Ponlo en tus manos. Ahí, sí. Ahí. Perfecto. Usted es el técnico aquí. Doctor, lo que le preguntaba era, realmente vamos a hacer un poquito de historia, cómo se inician sus relaciones con el profesor Juan Bosch y qué elementos y circunstancias se dieron para que el PLD fuera fundado en su casa con un grupo reducido de dirigentes, entre ellos usted. Bueno, el profesor Juan Bosch vino al país en el año 61, octubre, y lo vi y lo conocí en la casa de su hermana Josefina Bosch en la calle Polvorín en noviembre, al mes siguiente. Le llamó la atención porque ya yo había leído de él uno que otro libro, que me lo habían cedido algunos de los familiares de él, sobrinos de él. Y yo ya en los años 50 finales había estado leyendo algo de él, especialmente el cuento. Luego, cuando conversé con él, realmente fue un encuentro impresionante para mí, porque yo estaba escribiendo, por cierto, en un periódico que se mimeografiaba entonces, y le llevé un artículo de 2 cuartillas, es decir, 2 páginas, escrito despacio, y él tomó un bolígrafo, marcó 45 palabras, me lo devolvió y me dijo, en la tiene demasiado... No vemos los dos, ni el fondo que él te dijo. Mira lo que sale. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Sí, continúe. Es que sí, yo tu voz también. Tiene demasiado adjetivo, me dijo, y sácaselo porque deja que la gente piense. Adjetivar es calificar, no lo haga, deja que la gente saque, califique a leer. Realmente empecé luego a oírlo, a seguirlo. Ingresé en la juventud del PRD. Manny Espinal, que venía del exilio, vivía en Nueva York, era el que presidía la juventud del PRD. Y ya, bueno, vinieron los acontecimientos, golpe de Estado, Revolución de Abril, en la cual nos vimos envueltos en todo ese proceso. Y cuando él regresó, él se fue al exilio en el 66, autoexilio, a España, a Benidorm, y cuando regresó en el 70, ya venía con 6 libros más preparados, algunos de ellos publicados: Dictadura con respaldo popular, El pentagonismo, de Colombia Fidel Castro, Perfecto. Composición social dominicana, etc. Bueno, y entonces nos carteábamos. Cuando él estaba en España, muchas cartas intercambiamos nosotros. Yo inclusive lo publiqué, recogí parte de esas cartas en un libro que publiqué, El PLD y la Fuerza Social. Y empezamos a trabajar, me jaló para empezar a trabajar con él. Yo no tenía todavía 30 años. Y me jaló entonces para empezar a trabajar en el PRD. Y cuando ya las cosas se pusieron como se pusieron, en el año 73, en mi hogar se decidió fundar el PLD. Justamente en noviembre del 73 se decidió, 18 de noviembre, y el 15 de diciembre ya estábamos fundando el PLD. Doctor, ¿quiénes lo acompañaron a usted ahí en ese... el profesor Juan Bosch ese día de la fundación del PLD, ¿quiénes lo acompañaron? El profesor Juan Bosch fundó 2 grupos teóricos. Un grupo teórico que él quería para más o menos que estuviera Peña Gómez y algunos compañeros más, y fundó un primero que fue el que él le dio más importancia. En ese primer grupo teórico éramos 9, parecido a la Trinitaria, que eran 9. Y justamente estábamos ahí, además de Juan Bosch, Tonito Abreu, que luego pasó a ser secretario general del PLD, está muerto, fallecido.
José Joaquín Vilo Medina, Rafael Albuquerque, Atoy de Camps, Milagro Ortiz Bosch, Diomedes Mercedes, bueno, me falta uno. Estaba yo y me falta uno. Ahora se me fue de la... bueno, Cheche Luna, justamente. Éramos los 9. Cuando decidimos eso en mi hogar, Milagro estaba allá en Nueva York. Atoy estaba en España estudiando. Y lógicamente, bueno, pues sin ello procedimos a dar los pasos más involucrando a otros compañeros, pero eso era lo que estábamos ahí el sábado 17, que salimos de una reunión de la Casa Nacional y nos fuimos a casa a discutir el tema. Y cuando concluimos la discusión del sábado, el domingo ya volvimos de nuevo en la mañana y él llegó con doña Carmen, que en paz descanse. La información que tengo es que ha fallecido hoy en la madrugada. Así es, murió doña Carmen. Y quien mencionó y sugirió el nombre del partido, conforme lo señaló ella y don Juan ahí en esa reunión. ¿Él no me escucha ahora? Fue doña Carmen. ¿No se escucha? ¿Me escucha ahora, doctor? Yo lo estoy escuchando bien. Está bien. Perfecto, continúe. Sí, fue doña Carmen que sugirió el nombre de Partido de la Liberación Dominicana con el apoyo de Juan Bosch y acogimos eso. De ahí en la tarde del domingo 18 se convocó solo al listín diario para él solo informar, acompañado por Tonito Abreu, de la renuncia del PRD. Ya nosotros lo haríamos en forma sucesiva. Yo me ocuparía de la renuncia de la juventud y de los compañeros de la universidad. Y en esa semana se fueron dando las renuncias sucesivas. Doctor, ahí... La idea era solo atraer jóvenes, nada más. El más viejo de todos nosotros en ese momento era Vilo Medina, que tenía cerca de 40 años. Doctor, el más viejo de todos. Doctor, sí. Otra pregunta. Ahí se cumplió o se cumplieron hace 4 días el primer aniversario, un aniversario más de la fundación del PLD. Todos los años pues se celebra ese día de la fundación del PLD, pero aquí en Estados Unidos pues no se hizo nada. Dicen que los PLDistas están muy desmoralizados, y en Santo Domingo, en República Dominicana, pues se hizo también un evento, pero pasó como sin pena ni gloria. ¿A qué usted cree que se debe que esa actitud de los PLDistas de no sentirse en condiciones de celebrar la fundación del PLD? ¿A qué se debió? Bueno, yo le diría a los que somos bochistas que nos olvidemos del PLD, que el PLD fue una estructura y lo que hay que crear es otra estructura, y en eso es que estamos. El PLD fue una estructura, es como tú construyes una casa para tú constituir, formar tu familia. Si la casa por alguna razón alguien se la ha robado, bueno, pues lo que tú tienes que hacer es buscar un nuevo hogar. El PLD como sigla, como nombre y estructura quedó atrás. Lo que importa es el pensamiento, son las ideas, son los propósitos que se dio Juan Bosch. Y Juan Bosch se dio propósitos muy claros. Cuando se fundó la República fue proclamada la independencia, no fue organizado el Estado. Y lo que había que hacer era completar la obra que Duarte inició cuando proclamó la República. ¿Cuál era la obra y cuál es la obra? La que se empezó a tejer varias veces, e inclusive en el año 63, cuando él trató con la Constitución y el gobierno de 7 vecinos que tuvo, de fundar el Estado, consolidarlo y desarrollar las fuerzas económicas y sociales. Justamente a Duarte y a los trinitarios le dieron un golpe de Estado cuatrimesino, de eso casi no se habla. Fue justamente en julio del 1844 cuando deportaron, exiliaron a todos los trinitarios, le cayeron atrás Pedro Santana y demás. Lo que pasó con Juan Bosch en el 63, hay un símil en él, hay una repetición de lo que había pasado también con Duarte.
cuando funda Juan Bosch el PLD con el propósito de insistir en eso, insistir con que en democracia desarrollar el país económicamente y en democracia también consolidar el Estado. El Estado había tomado alguna forma a la fuerza en el régimen de Trujillo y algo parecido y un poco con Lilis, pero eso no era un Estado democrático, eso era un Estado bajo una dictadura en ambos casos. Lo que trató de hacerse con el PLD fue lograr el crecimiento económico y se logró en los gobiernos de Leonel. Cuando Balaguer le entrega al PLD en el 96 a Leonel Fernández como presidente de la República, el Estado, el gobierno, el Producto Interno Bruto, la riqueza que se producía era de 18.000 millones de dólares al año. Cuando Leonel le entrega a Danilo Medina, se lo entregó con 65.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto, por tanto un crecimiento potencial muy grande. Ya en el 19 el Producto Interno Bruto alcanzó, estando nosotros todavía ahí y aún en los gobiernos de Danilo, alcanzó alrededor de 80.000 millones de dólares, por tanto unos 15.000 millones más anual. Ese crecimiento económico era un propósito para desarrollar las fuerzas sociales, pero el otro propósito era la Constitución del 2010, que se tomó como referencia la del 63 de Bosch y todo lo que en estos tiempos modernos había que incluir en ella, y se incluyó. La Constitución del 2010 es la Constitución más progresista que hay para América Latina. Es la más avanzada que hay. Y esa Constitución del 2010 es la que define un Estado social, democrático y de derecho. Y esa Constitución es la que hemos pasado a defender, porque esa Constitución tiene su origen histórico. Y hemos defendido el legado de Juan Bosch, porque Juan Bosch no son 3 siglas, no se llama PLD, se llamará en todo caso Fuerza del Pueblo como estructura, como organización que recogerá sus propósitos más los propósitos modernizantes que nosotros estamos obligados a incorporar. Entre esos propósitos modernizantes ya lo estamos empezando a introducir, justamente haciendo un congreso del partido para formar, constituir la Fuerza del Pueblo en medio de la tecnología digital, algo excepcional, porque hay partidos que se han formado de forma presencial física, pero de forma análoga, pero y han pasado a operar digitalmente. Pero el primero que se está constituyendo y definiendo 17 temas que tienen que ver con la estructura del partido, con el pensamiento del partido, con la línea política del partido, es la Fuerza del Pueblo. Doctor. Eso es un aprendizaje que nosotros recibimos de Juan Bosch, a ser creativo, adecuarnos al proceso, a que el cambio permanente realmente es lo único permanente que hay, el cambio permanente. Doctor, es sorprendente cómo usted, que tenemos que ser realistas, a la edad suya, logra convertirse en la cabeza de un proceso que es único, porque no había visto nunca a un partido político desarrollar un congreso por la vía digital, básicamente por Zoom, y que usted se ha puesto a la altura de los requerimientos en términos de conocimientos digitales. ¿Cómo usted ha logrado ponerse ya? Yo digo que usted es 5G, usted es una quinta generación en términos de lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Cómo se está desarrollando el Congreso y cuál es la parte que nos espera ahora? Y luego el Congreso que va a tener que ver con las elecciones de toda la estructura de la Fuerza del Pueblo. Explíqueme eso. Bueno, es que la civilización, el proceso de desarrollo de la humanidad empezó viviendo los hombres en cuevas. Y la acumulación no es un tema de una generación, es un tema de muchas generaciones. Y el proceso de acumulación se va dando de generación en generación. Y le corresponde a las generaciones actuales hacer ahora justamente lo que nosotros nos correspondió hacer de la mano de Juan Bosch. Juan Bosch no era de nuestra generación. Cuando Juan Bosch fundó el PLD, justamente tenía la edad que tiene ahora y cumple ahora Leonel Fernández en diciembre, 66 años. 66 años tenía Juan Bosch.
le decíamos entre nosotros con cariño y con afecto, como se le dice al abuelo o al papá, el viejo. ¿Qué dice el viejo? ¿Cómo está el viejo? El viejo era una forma afectiva, cariñosa, de decirle a él, porque nosotros, el más viejo, lo dijo ahorita de nosotros, era Vidó, que tenía 40 años, luego Tonito, que se acercaba. Pero casi todos nosotros éramos jóvenes de 30 años y pico, cuando se fundó el PLD. Yo por lo menos tenía 31 años para cumplir 32. Lógicamente, las generaciones nuevas tienen que recibir de las generaciones viejas todo el proceso de acumulación. Por ejemplo, los taínos no conocían la lectura ni la escritura, y ellos celebraban areitos, que eran bailes, para enseñarle a las generaciones, en medio de una festividad, cómo se hacía el fuego, cómo se cultivaba, cómo se hacía la guerra, etcétera. Las enseñanzas son acumulativas en la humanidad. A mí me toca, como justamente proveniente de una generación ya de salida, llevar de la mano también a los jóvenes y decirles, estas son las cosas y las herramientas de ustedes, vamos a usarlas. Ustedes las saben usar mejor que nosotros, pero úsenlas y usémoslas todos y enseñémonos todos para desarrollar este Congreso de la Fuerza del Pueblo, que es un Congreso excepcional. Hay más de 7,000 miembros con derecho a voto participando en el Congreso. Más de 7,000 es un Congreso de un partido, de un país muy grande poblacionalmente y desarrollado. En cambio, aquí lo estamos haciendo porque el Congreso, gracias a la tecnología digital, puede tener una gran participación, una gran apertura, una gran democracia. Yo he entendido siempre que la democracia ciertamente es horizontal y por tanto es de igualdad para todo el mundo. Lo único es que la democracia tiene normas y las normas son verticales. ¿Cuáles son las normas de una democracia? En un país, la Constitución. La Constitución es la que establece cómo se hace la cosa. Si la Constitución dice que un presidente tiene límite en el mandato, ese límite tiene que respetarse. Aunque lo diga un papel, aunque lo diga una norma, que es una cosa intangible, pero eso es lo que rige justamente el sistema. Doctor, ¿cómo? En el caso, permíteme, en el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros nos dimos un reglamento. El reglamento está sujeto al estatuto original que ha tenido la Fuerza del Pueblo, el estatuto. Y el estatuto a su vez de la ley y de la Constitución. Luego, ¿qué es lo que rige como verticalidad en el Congreso? Las normas que figuran en ese reglamento y en el instructivo que al efecto también se elaboró. Por eso este Congreso va realizándose exitosamente, paso a paso, metódicamente, haciendo todo lo que nos enseñó Juan Bosch. ¿Qué nos enseñó Juan Bosch? El método. Nos enseñó justamente que aquello de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, aquello de que los procesos son movimientos de la sociedad y de la fuerza social, y que en consecuencia un partido, si quiere celebrar un congreso exitoso como este, debe ser un congreso como todo un proceso, con fases sucesivas. Culminará en febrero este congreso. Doctor, pero ¿cómo ustedes se han propuesto pues llevar a cabo un proceso que no es solamente hacer propuestas, sino que también en un tiempo corto ustedes van a tener que entrar en lo que es elegir cómo se va a votar, cómo ustedes han preparado esa mesa temática para que los participantes puedan votar, y también en el Congreso Elector, donde se van allá a decidir cuáles son las funciones, quiénes la van a ocupar? ¿Cómo ustedes pretenden, avancen un poquito, llevar a cabo ese proceso de elección que sea diáfano, que sea creíble y que sea democrático? Este primer congreso es un congreso para definir todas las normas del partido, incluyendo el estatuto. Por tanto, el estatuto va a definir cómo se va a votar en el proceso electoral, que será un congreso posterior a este. Este culmina en febrero. Tan pronto culmine este, empezaremos a trabajar como partido en el Congreso Elector, que se llamará justamente Manolo Tavares Justo. Ese Congreso Elector
elector ya estará definido por las normas que ahora aprobemos. Nosotros ahora mismo estamos haciendo votaciones como se hicieron para elegir los bufetes de cada mesa temática, y fueron 17 mesas, y cada mes eligieron justamente 16 compañeros. Esas mesas temáticas, al votar, lo hicieron por voto virtual puesto en pantalla. Ahora vamos a recurrir a la votación para las propuestas de cada mesa temática y sus documentos finales. Y estamos justamente ahora apelando a otro medio también electrónico, que es el correo electrónico, el email. El correo electrónico email es lo más seguro que puede haber para un voto, que yo no sé por qué Estados Unidos, en vez de usar el correo postal, ¿por qué no usa el correo electrónico? El correo electrónico es lo más seguro que hay, por eso los bancos lo utilizan. El correo postal es de mano en mano y bueno, cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, votaron 100 millones de norteamericanos con voto por adelantado, como le llaman, que es el voto por correo postal. Ahora, el nuestro no es postal, el nuestro es correo electrónico, el email. En consecuencia, las propuestas se van a votar de esa manera. Por ejemplo, la mesa temática relativa a ultramar, a dominicanos en el exterior, que así le llamamos ultramar, la mesa temática esta, que discutió todo lo relativo a cómo organizarse, cómo trabajar fuera del país, en Europa, en Estados Unidos, en las 3 circunscripciones que operan, tanto para América como para Europa, de otros países. Hay más de 1000 propuestas de los compañeros. Hay que decidir cuáles propuestas de esas se aprueban. Para que se aprueben tienen que tener la mitad más uno de los votos resolutivos. Es decir, si acuden a votar, por yo decir, de 600 personas acuden a votar y están presentes 301, ya hay un quórum deliberativo. Ahora, la mitad de eso, de los 301, son 152. En consecuencia, porque no hay fracción, no hay decimal en seres humanos, o es uno entero, pero nunca es 0.5. Correcto. Bueno, pues 152. Entonces 152 aprobarán por mayoría absoluta en la mesa temática. Aprobado en la mesa temática, a final de febrero, en la segunda quincena, se van a reunir las 17 mesas temáticas. Más de 7,000 compañeros se van a reunir. Y lo haremos virtual y presencial posiblemente. Si la pandemia nos permite hacerla presencial, si no, todo virtual. Pero virtual o presencial, habrá más de 7,000 compañeros que van a votar por todas las propuestas, la que él votó en su mesa y la que votaron los otros compañeros en las otras mesas. Doctor, el tiempo se nos termina. Lamentablemente usted tiene muchas cosas que informar, pero realmente queremos saber brevemente cómo te valora el gobierno, el tiempo que lleva el gobierno de Luis Abinader. Bueno, hay que dejarlo que avance. Si hubiera sido Leonel, no hubiera habido tanto tropiezo, hubiera habido más coherencia. Pero realmente hay que esperar a que avance un poco más. De todas maneras, nosotros estaremos como una fuerza opositora. La más importante somos ya. No es que vamos a ser el que lo somos ya. La fuerza opositora más importante. Y estamos de camino, y eso queremos trabajar para eso, en convertirnos en la fuerza también más importante en la sociedad dominicana. Siendo un referente, un paradigma, la fuerza del pueblo, como estructura organizativa para América Latina, como fue el PLD, un partido nuevo en América, como lo tituló Juan Bosch, también un paradigma. Pero el PLD se derrumbó porque usaron la edificación, la estructura, creyendo que eso era suficiente para quedarse con los beneficios políticos que daba el PLD. Los beneficios políticos que da el bochismo es para el pueblo dominicano, no es para aves de rapiña. Doctor, muchísimas gracias. Nosotros realmente le pedimos excusas a usted y a los amigos televidentes por los problemitas técnicos que a veces se presentan en los momentos inoportunos, pero realmente le invitamos. Esto es en vivo. Claro, esto es en vivo, así como usted dice. Así que lo invitamos para la próxima semana en otro programa de proyecciones. Muchísimas gracias. Que pasen feliz Navidad y próspero Año Nuevo.